las capas de texto, en After Effects podemos definir bloques de texto de cualquier longitud y aplicar cambios a cualquier tipo de carácter individualmente o serie de caracteres a lo largo de nuestra línea de tiempo. Mediante el menú Animación, Animar texto, podemos añadir selectores de texto que controlan las partes del texto a las que afecta cada animación. Como veremos en posteriores vídeos, se podrán aplicar varias animaciones, cada una con su propia combinación de propiedades de texto animado, y se podrán aplicar varios selectores a una sola animación. Lo primero que vamos a ver, vamos a crear una nueva composición, y es que crear texto es tan fácil como agregar cualquier otro tipo de contenido a nuestro proyecto. En este primer ejercicio vamos a ver de qué forma podemos añadir capas de texto en nuestro proyecto de After Effects. Para empezar, nos desplazaremos hasta el panel de herramientas y donde veis esta T simboliza la herramienta de tipo de texto horizontal. Si seleccionamos, veremos que tenemos dos tipos de herramienta de tipo horizontal y herramienta de tipo vertical. De forma predeterminada, seleccionaremos siempre la herramienta de tipo horizontal, que es la que usaremos de forma más habitual. Al hacer clic en la composición, vemos cómo automáticamente cambia el icono de nuestro cursor y se crea una nueva capa en nuestra línea de tiempo. Vamos a escribir RG Tutoriales y como veis ya tendríamos nuestra capa de texto creada. Lo siguiente que vamos a ver es el panel de carácter. En el caso de no tenerlo habilitado o no tenerlo visible, podríamos encontrarlo en Ventana y Carácter. Yo en este caso, como veis, lo tengo activado, pero si no lo tuvieseis, simplemente seleccionaríais y os aparecería. Lo primero que podemos encontrar dentro de nuestro panel de carácter es el tipo de fuente que vamos a utilizar. En este caso está definido en cafeta, pero podríamos seleccionar nuestro texto. Es muy importante tener seleccionado nuestro texto para poder modificarlo y podríamos seleccionar cualquier otro tipo de fuente, fuese la que fuese. Como veis, algo bastante sencillo y muy parecido al resto de editores de texto que estamos acostumbrados a utilizar. Vamos a dejarlo como estaba. Y lo siguiente que podemos seleccionar es el estilo de fuente que vamos a utilizar. En este caso está seleccionado como regular, porque no habría otro tipo de estilo, pero si nos fuésemos a otra familia de fuentes, por ejemplo, Helvética, veréis que en el campo de estilos de fuente podemos elegir entre varias opciones. Por ejemplo, Light o la que sea. También podríamos hacer lo siguiente. Podríamos definir que únicamente los dos primeros caracteres sean de un estilo y el resto, como veis, mantengan el estilo anterior. Lo siguiente que podríamos definir sería también un tipo de color para únicamente los caracteres que hemos seleccionado y de esta forma también aprovecho para explicar el siguiente campo de la configuración de los caracteres, que sería el color. En este caso tenemos dos tipos de configuración, el color de relleno y el color de trazo, que está deshabilitado porque en este caso no tenemos un trazo definido. Vamos a cambiar el color de relleno y sería tan sencillo como hacer doble clic y seleccionar el color que quisiésemos. Uno así está bien. Y lo siguiente que podemos definir es el tamaño de nuestra fuente. De nuevo, vamos a seleccionar nuestra capa de texto para poder modificarla y como veis podemos reducir o ampliar el tamaño de nuestro texto. Simplemente una consideración a tener en cuenta y es que After Effects no mide el texto en puntos, sino que los mide en píxeles. El siguiente parámetro que podemos definir es el del interlineado. Esto quiere decir que si tuviésemos varias líneas de texto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a generar otra línea de texto. After Effects. La función del interlineado es definir a qué altura queremos posicionar una línea de la otra. Como veis, podríamos aproximarla más a nuestra línea anterior, la de RG Tutoriales, o podríamos alejarla un poco más. El siguiente parámetro que podemos definir es el espacio manual entre dos caracteres y, por ejemplo, vamos a determinar el espacio que hay entre esta G y esta T. Podemos, de alguna forma, darle unas medidas que ya estén predefinidas.
por ejemplo, un valor de 25 y veis cómo hay una separación. O podríamos directamente definir nosotros qué valor nos interesa más. El siguiente apartado que encontramos es parecido al anterior, pero en este podemos definir el espacio entre todos los caracteres que hayamos seleccionado. Por ejemplo, en la palabra After Effects podemos definir el espacio que queremos entre un carácter y el otro. Vamos a dejarlo con este espacio entre caracteres y vamos a modificar su interlineado para que esté un poco más próximo a RG Tutoriales. Vamos a seleccionar, como hemos dicho anteriormente, la propiedad de interlineado y vamos a ajustar el interlineado más o menos aquí. Lo siguiente que podemos definir hace referencia a la anchura del trazado y vamos a poner un trazado, por ejemplo, al texto de After Effects para que veáis un ejemplo. Para ello sería tan sencillo como venir aquí y seleccionar qué ancho de trazado es el que buscamos. Podemos hacerlo de 1 píxel. Como veis, una vez definimos un trazado, ya tenemos la capacidad de poder definir el color de este trazado. Podemos cambiar el negro y ponerlo, por ejemplo, en un rojo para que lo veamos mejor. Y aumentar la anchura del trazado un poquito más. Como veis, ya está funcionando. Y ahora lo que sucede básicamente es que vemos el trazado por encima del relleno. Si quisiésemos ver el relleno por encima del trazado, deberíamos venir aquí y seleccionar relleno sobre trazado. Y como veis, lo que conseguimos es que con esta configuración el relleno se muestre primero y después el trazado. Las siguientes propiedades que podemos configurar van a hacer referencia a la anchura del carácter que hayamos seleccionado. De esta forma, por ejemplo, vamos a seleccionar la primera línea de texto y vamos a definir que tenga una anchura vertical de un 150%. Como veis, lo que hacemos es estirar las letras de forma vertical. Otra cosa que podríamos hacer es, de la misma forma, ajustar la anchura en su eje horizontal. Y como veis, podríamos definir la anchura de los caracteres que hemos seleccionado. Vamos a dejarlos todos en 100% de nuevo. Y lo siguiente que encontramos va a ser bastante útil cuando queremos definir a qué distancia queremos nuestro carácter de la línea de base. Imaginaos que, por ejemplo, queremos poner la ecuación de RG Tutoriales elevado al cuadrado y para ello vamos primero a escribir un 2, lo vamos a seleccionar y vamos a definir a qué altura queremos que esté ese 2 respecto a la línea de base de nuestro texto. Como veis, ya lo tendríamos levantado y lo que tendríamos que hacer ahora es reducir un poquito su tamaño para que quedase más acorde a lo que estábamos buscando. Y por último, el parámetro que vemos aquí, el parámetro sume, lo que hace es reducir el espacio que rodea un carácter según un valor porcentual que hayamos indicado. La siguiente propiedad de texto que tenemos aquí sería, por ejemplo, negrita. Y lo que podemos hacer, como vemos, aquí está seleccionada. Y podríamos, pues, igual que en otros procesadores de texto, podemos elegir si queremos negrita o no queremos en negrita, si queremos, por ejemplo, las letras en cursiva o las queremos normales, si queremos que esté todo en mayúscula o por contraste como nosotros lo hemos definido, podemos elegir si queremos que sean versalitas o no. O podríamos elegir, por ejemplo, lo que os comentaba antes. Podríamos definir directamente que este 2, en vez de hacerlo como lo hemos hecho antes manualmente, lo seleccionaríamos desde aquí, haríamos clic en la herramienta de superíndice y como veis, él solito automáticamente se ajustaría. De igual forma, también podríamos hacerlo subíndice, haciendo clic aquí. Y como veis, es tan fácil como cualquier otro programa de edición de texto.